¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentos de Vida. Gracias. Gracias por la convocatoria. No, gracias a vos por coparte y bueno, compartirle un poco a la gente cuál es tu momento, ¿no? Sí, desde que me dijiste eso me puse a pensar y en realidad siento que hay, como hablamos hace un rato, muchos momentos, ¿no? Que uno tiene, o por lo menos que yo tengo para llegar al lugar en que estoy hoy, ¿no? Digo que me parece que se trata de eso, pero hay un acontecimiento en particular que sucedió en el año 97, ponele sí, 97, Ok. 1997. Yo estaba en la secundaria sin, sin muy bien saber qué hacer, ¿no? Como con un bagaje de una infancia media dura, media complicada, de laburar de muy pendejo y de pensar estas cosas de, che, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál es? ¿A qué edad empezaste a trabajar vos? A los 14. Ah, chico. Sí, 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 por una cuestión de necesidad, ¿no? Yo quedé sin papá a los 10 y no pude terminar el secundario de día, entonces tuve que salir a laburar y terminé el secundario de noche y en este ir terminando el secundario de noche surge un amigo que ahora vive en España que me incentivó mucho a pensar en la actuación, en algo artístico. Eh, a veces pienso que lo artístico a mi vida llegó desde afuera, ¿no? Como para despertar algo que había adentro que no, ni tenía ni idea que estaba. Y en el año 97, en agosto del 97, yo tuve un tema de salud relativamente complicado, pero como siento que fue el despertar de algo que empezó a pasar después, ¿no? Cuando me operan, cuando yo estoy en el momento que tengo que estar 15 días de reposo sin poder moverme, le digo a mi vieja que si ¿Te operan de qué? me tengo una operación complicada. En realidad yo tenía un tema en los testículos, entonces me lo tuvieron que, como, nada, fue una operación complicada que no sabemos por qué surgió, pero era muy doloroso y tenía solución todo, pero bueno, era doloroso y había que estar planchado, ¿viste? Y en esos 15 días de, de reposo absoluto, le pido a mi vieja que me compre dos libros, ¿no? Uno que era de Dostoyevsky, que era Noches Blancas, y otro que era de Hamlet de Shakespeare. Y cuando leo Hamlet, que todavía lo tengo, es un libro que lo atesoro, trato de no atesorar muchos libros, digo, los que usé y sé que no voy a volver a usar, los regalo, los doy. Y a partir de esa lectura, me acuerdo que dije a este amigo Marcos y a otro, le digo, che, me parece que yo quiero hacer esto para mi vida, ¿viste? Y qué era hacer eso, era poder jugar, eh, hacer roles, ¿viste? Interpretar a Claro. los personajes, meterme en ese mundo que no tenía ni idea qué era. Eso fue en el año 97, agosto. Y en marzo del 98 yo arranco actuación y bueno, es algo que me acompaña desde el año 98 hasta ahora. Excelente. O sea, no hubiese pasado si no hubieses tenido toda esa eh, concatenación, digamos, de episodios que te fueron llevando, digamos. Sí, a veces pienso eso, ¿viste? Como que en realidad, a veces es medio loco, ¿no? Agradecer una desgracia, ¿no? Pero con el tiempo, con el diario del lunes, uno puede agradecer las desgracias porque también sos eso que te pasó, ¿no? Es decir, que no solamente la operación, no solamente mi amigo, sino también mi carencia paterna, la vivencia de la pérdida temprana, suicidios familiares, digo, todas cosas que quizás no son muy vitales. eh, También considero que también soy ese artista, eh, porque la verdad que desde el año 98 hasta hoy a mí me fue bien, y en el sentido de lo que es que te vaya bien en algo, ¿no? Que puedas trabajar, que tengas reconocimiento, que te consideres una persona que trabaja y profundiza en su oficio. eh, pero siento que, porque también pensaba, ¿no? Cuando me propusiste esto, digo, el nacimiento de mi hija también es un antes y un después en mi vida. Pero es un antes y un después en mi vida, en una vida que yo
ya tenía ciertos ideales y cierto norte, ¿no? Yo sabía dónde estaba queriendo ir, también dejándose atravesar por lo que pase en el devenir, ¿no? Porque me parece que ese es lo importante del camino de la vida, ¿no? Que no hay un lugar a donde uno está llegando, sino me parece que es el camino el que construye a lo que uno va llegando, si es que se llega a algún lado, ¿no? Claro. Che, ¿y cómo fuiste llevando en todos estos años, desde el punto de inflexión ese, la actuación en sí, digamos, y organizándote y diciendo, bueno, esto es lo primordial para mí, digamos? Y al principio, primero, me costó mucho la escuela de actuación. Yo estuve 5 años en la escuela de Norman Brisky, que es mi maestro. Me costó mucho, los primeros 3 años me costaron mucho en no entender el oficio. No entenderlo porque estaba en el medio del aprendizaje, ¿no? Y después de eso yo me peleé con mi profesión, lo que es hoy mi profesión. Me peleé en el sentido de que lo solté, me fui de viaje, hice un viaje largo por Latinoamérica, 4 meses de mochila, me fui a vivir a Brasil, pero... ¿Qué países de Latinoamérica? Y Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Hermoso, todo de mochilero. Todo de mochilero. Arranqué en Tucumán, con un tren hasta Tucumán, y de ahí subí por tierra hasta Cartagena de Indias. ¿Solo o...? Y estaba con alguien ahí. Me Ok. acompañó una compañera de ese momento que a veces pensamos que ni ella lo hubiera podido hacer sin mí, ni yo sin ella. Claro. Y en todo ese camino por Latinoamérica surgieron cosas también, de poder hacer un taller en Colombia, de actuación, de poder darle clase o clases, o pasarle algún conocimiento a adolescentes, porque yo en ese momento ya había estado participando en un grupo de teatro popular, que nos metíamos en los barrios y hacíamos teatro popular en lugares muy, muy carenciados, con mucha problemática real, pero como que estaba medio enojado, ¿viste? Porque con el tiempo entendí que uno no le puede poner al arte que uno quiere llevar adelante el peso del dinero, ¿viste? Cuando uno empieza a decir, no, pero ¿cómo voy a vivir de esto? Y toda esa situación de que los artistas decimos, no podemos vivir de esto, y hasta que pude entender que el dinero tenía que venir de otro lugar para poder yo soltar esa presión y no querer, como hablamos hace un rato, no querer llegar a un lado o decir, bueno, no, la pegué o lo logré. Eso llevó una maduración, y te digo que no hace mucho, año 2009 recién, yo pude realmente entender eso, y desde ese momento hasta hoy he crecido muchísimo en lo profesional. Pero tuve que entender eso, no tener que enojarme y ponerle ese peso, porque es una frustración constante, ¿viste? Lo que es la actuación, no sé, otro arte, quizás no, en la actuación es muy frustrante no poder vivir de eso plenamente. Entonces está ese peso a lo artístico que no lo debería tener. Entonces pude entender que tenía que resolver mi vida económica para poder ser un ser creativo, un ser con tiempo, dispuesto a atravesar esto, y que es la elección de vida que hice, ¿no? Pero no fui tan seguro de decir, bueno, esto es para siempre, para mi vida. Digo, nunca tuve esa certeza. La única certeza que tengo es que la vida se acaba, y es la única certeza con la que vivo. Que la vida se acaba, es lo único cierto para mí. Después lo otro es ir yendo y como hablamos hace un rato, ¿no? Poner en cada cosa que uno hace el máximo potencial. Y si uno no puede poner el máximo potencial en lo que está haciendo, mejor no hacerlo. Porque considero que si yo tengo que pintar un departamento, pintarlo, y no lo hago de la mejor manera, nada bueno va a suceder de eso. Entonces, si yo siento que si yo a eso le pongo toda mi vida, como se la pongo a una obra de teatro, como se la pongo a una película, eso se multiplica en la vida de uno. Es mi pensamiento muy personal, ¿no? Pero me parece que uno tiene que brillar en el lugar donde está. Como ahora en este video, estoy poniendo lo mejor de mí para que salga. Y brillaste, Emi, muchísimas gracias. Gracias a vos.